En los rincones más oscuros de Internet y en la espesura de los bosques, se habla de una figura alta, delgada y sin rostro, que acecha silenciosamente a quienes se atreven a adentrarse en su territorio. Es conocido como Slenderman, una criatura moderna que nació en las redes, pero que pronto se convirtió en una leyenda con vida propia. Hoy exploraremos el misterio de esta entidad sin rostro, sus orígenes, sus historias y por qué sigue causando miedo en todo el mundo. Slenderman fue creado en 2009 en un foro de Internet como parte de un concurso para crear imágenes paranormales falsas. Su diseño: un hombre extremadamente alto, delgado, vestido con traje negro y sin rostro, causó tal impacto que rápidamente se extendió como una leyenda urbana digital. Con el paso del tiempo, usuarios crearon relatos, videos y evidencias que alimentaron el mito, dándole una historia propia y aterradora. Slenderman es descrito como un ser muy alto, con extremidades anormalmente largas, sin rostro visible y siempre vestido de traje oscuro. Su presencia genera sensación de angustia, parálisis y confusión. Se dice que puede estirar sus brazos a voluntad, manipular mentes y causar pérdidas de memoria en sus víctimas. Aparece principalmente en bosques y zonas aisladas, acechando a niños y adolescentes. El terror que inspira Slenderman trascendió lo virtual y llegó a la vida real. En 2014, un caso estremeció al mundo cuando dos niñas en Wisconsin, Estados Unidos, llevaron a su compañera de clase a un bosque y la apuñalaron en múltiples ocasiones. Su motivación, según confesaron más tarde, era complacer a Slenderman, a quien describieron como un ser real que les ordenaba la macabra tarea para convertirse en sus protegidas. El caso impactó tanto a la opinión pública que se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo una leyenda urbana puede tener repercusiones mortales en la vida real. Pero no fue un hecho aislado. Desde entonces,
foros en internet, videos caseros y publicaciones en redes sociales se han llenado de testimonios de personas que aseguran haber visto a Slenderman merodeando en los bosques, al borde de carreteras solitarias o incluso asomándose en el fondo de fotografías familiares. Muchos describen la misma experiencia. Primero sienten que son observados, luego una presencia opresiva se manifiesta y finalmente entre las sombras de los árboles aparece la figura alta y delgada, siempre inmóvil, pero cada vez más cerca. Algunos relatos cuentan que tras esos encuentros comienzan a sufrir pesadillas recurrentes con Slenderman, insomnio e incluso episodios de ansiedad y paranoia. Hay quienes aseguran que después de un supuesto avistamiento, alguien de su entorno desapareció misteriosamente, reforzando la idea de que este ser no es solo un mito digital, sino una presencia que se alimenta del miedo colectivo. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un joven llamado Martín, quien decidió un día aventurarse a caminar por un sendero poco transitado cerca de su ciudad. Lo que comenzó como un paseo para despejar su mente se convirtió en una experiencia aterradora que jamás olvidaría. Martín caminaba entre árboles y hojas secas, disfrutando del silencio del bosque, hasta que comenzó a sentir una presencia extraña, como si alguien lo estuviera observando sin ser visto. La luz del sol empezó a desvanecerse y una neblina fina cubrió el suelo. Fue entonces cuando lo vio de pie entre los árboles. Se encontraba una figura alta y delgada, vestida con un traje negro impecable, sin rostro visible, solo un vacío oscuro donde debería estar su cara. Paralizado por el miedo, Martín no pudo moverse ni gritar. La figura comenzó a acercarse lentamente, mientras una presión opresiva invadía su pecho y una sensación de confusión nublaba su mente. El ser extendió sus brazos largos como ramas de árbol, que parecían abarcar todo a su alrededor. Martín sintió como si la criatura intentara borrarle los recuerdos, atraparlo
en una pesadilla sin fin. Sin embargo, con un esfuerzo titánico, Martín logró recuperar el control sobre su cuerpo. Movió un dedo y poco a poco volvió a la realidad. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido, pero el frío y la sensación de vacío permanecieron. Mucho tiempo después, relatos como el de Martín no son aislados. Slenderman se ha convertido en un símbolo del miedo a lo desconocido, a la invisibilidad de las amenazas que nos rodean y a la pérdida de control sobre nuestra propia mente. Esta figura sin rostro representa la ansiedad colectiva y la manera en que el Internet ha dado vida a nuevas leyendas que mezclan tecnología y terror de una forma única. Si alguna vez decides explorar bosques o lugares aislados, recuerda que no siempre estás solo. Mantén la calma, evita hacerlo sin compañía y nunca ignores esa sensación de ser observado en la oscuridad. La sombra de Slenderman sigue creciendo, alimentada por relatos y miedos que se expanden con cada historia compartida. Y aunque nació en un foro de Internet, su presencia acecha mucho más allá de las pantallas.